Hola, espero que se encuentren bien, siguiendo esta posibilidad que nos regalamos en Semana Santa. Quisiera poder compartir con ustedes algunas reflexiones que son más largas de las que hacemos a veces a través de Instagram o Facebook y que nos permitan como ahondar en ciertos temas que son importantes como para nuestra experiencia de fe personal, comunitaria, eclesial. El día domingo celebramos con el Evangelio del diálogo que Jesús tiene con Simón. Y digo Simón porque no sé si se dieron cuenta, o no sé si se han dado cuenta antes, que Jesús no llama inmediatamente Pedro, sino que lo llama primero por su primer nombre, por ese nombre con el cual lo conoció en el comienzo, Simón. Y el texto, en general en nuestras Biblias, va a decir Simón, hijo de Juan. Se cayó un poco. Pero en el texto original, en el texto de origen, va a decir Simón de Juan, porque coloca en referencia a Juan el Bautista, reconociendo también con esto desde dónde se ha construido Pedro respecto de quién es Jesús y de cuál es su ser Mesías, su identidad como Mesías. Entonces, en este tiempo que estamos celebrando, viviendo como iglesia, donde mañana comenzamos el cónclave, he pensado en una reflexión que se llama de pastores y pastoreo. Y en este pastores me refiero a pastoras y pastores, ¿no? Estoy hablando de el colectivo que somos como iglesia, en el cual sobre todo estamos llamados a cuidar a los que más sufren, a los más pequeños, a los desprotegidos, a las personas que se sienten abandonadas, marginadas, ninguneadas. Yo creo que en estos años hemos vivido una experiencia profunda de amor que realmente es la que Jesús quiere hacerle no solamente entender, sino que vivenciar a Pedro, reconociéndole también su propia historia, sus propias limitaciones, sus propias debilidades, sus propias proclamas que no llegan a puerto porque nacen del ejercicio de su propia voluntad. Se nos olvida la experiencia profunda de la gracia de Dios, que nace de un amor vivido hasta el extremo, un amor que llega a la cruz, un amor que está dispuesto a entregar su vida. Y entonces quisiera comenzar leyendo el texto del día domingo, el de Juan 21, que dice así: Cuando terminaron de comer, dice a Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías. Cuando seas viejo extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: sígueme. Bueno, este texto es un texto que tiene como una trama, está unido con otros hilos que están en distintos pasajes del Evangelio y que yo nos quiero invitar a que lo podamos hoy día mirar, para que podamos comprender
¿Qué es lo que está queriendo decir este diálogo y qué es lo que también nos dice a nosotros, en esta invitación de Jesús, en esta misión de Jesús a cuidar a los demás? Lo primero va a ser este reconocimiento de Simón, este llamado a volverlo a su propio origen, a ese momento en el que conoció a Jesús. Y este contexto lo va a dar la parte previa del capítulo 21, que es cuando se encuentran en el lago de Tiberíades. Lucas, en su evangelio, nos va a hacer recordar ese primer encuentro que tienen los discípulos con Jesús en el lago. Nos va a recordar esa noche oscura, cuando van a pescar y no logran nada. Y el mandato de Jesús de echar las redes y encontrarlas repletas. El pasaje de Juan 21 es un pasaje eucarístico, nos vuelve a hablar de la Eucaristía. Nos recuerda y nos trae al Evangelio de Juan 6, el pan de vida. Ese signo de repartir los panes a partir de lo poco y nada que tenemos. ¿Y por qué está relacionado? Porque Simón ha negado a Jesús. Antes de su muerte, es parte del texto, o sea, el texto bíblico lo dice, ¿no? Pero se ha tenido como con mucha fuerza, con mucha memoria en la historia de la Iglesia, la negación de Pedro a Jesús. Y este es el primer momento en que esa situación vuelve a manifestarse en la relación profunda de encuentro entre Jesús y Pedro, no como un rechazo, no como una amonestación, sino como una conversación profunda y verdadera entre cada uno de nosotras y de nosotros con Jesús, en el cual, al igual que como lo hizo con la samaritana, nos invita a reconocer nuestra más profunda verdad. En esta verdad, Jesús le hace mirarse junto con los demás. Simón, de Juan, ¿me amas más que estos? En ese momento, después de reconocer que le ha negado y después de reconocer lo que han vivido entre que Jesús es apresado y crucificado, se reconocen en que el discurso que han tenido no lo pueden vivir, porque no responde a nuestro voluntarismo, no responde a nuestro ejercicio de permanencia, sino que es la necesidad de una gracia que nos desborda, un amor que nos unifica, que nos hace ser con Jesús amantes del mundo, amantes de la historia, amantes de los que sufren, amantes de los jóvenes, amantes de cada persona. Simón no es capaz de contestar a ese te amo y va a responder sí, te quiero. Tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le va a decir una palabra que quizás se nos cuela. Apacienta mis corderos. No va a nombrar todavía a las ovejas. Va a nombrar a los corderos, que son los más pequeños, los que más necesitan cuidado. Y apacentar tiene que ver con dar de comer. Y entonces volvamos a los dos textos, al de Juan 6 y al comienzo de Juan 21. Ambos textos responden a la vivencia de la Eucaristía. Jesús, al llegar al lago, reconoce que la gente le ha seguido, que son multitudes y que no tienen nada para comer. Ese comer del cual habla el Evangelio no es el comer físico, sino que es un comer de vida. Por eso que está relacionado también con Éxodo, con el pueblo de Israel y con el maná, un maná que se acaba. Sin embargo, el pan, que es Jesús mismo,
El don de Dios que se comparte y se reparte es un pan que no se acaba. Es un pan que da vida, que da libertad. Las personas que van a estar en el monte van a estar echadas, que es el signo de los hombres y mujeres libres. Entonces, ¿cómo conseguimos este pan? Este pan, recordemos, lo trae un pequeño, que pone todo lo que tiene. Y entonces Jesús le está haciendo recordar a Simón cómo nuestra vida donada en totalidad se transforma en un don de gracia de Dios para con los otros y con las otras, para ser dadores de vida y una vida nueva, una vida de alegría, una vida de profunda libertad. Y entonces aquí cabe una pregunta. Cuando Jesús está llamando a apacentar, y ahora en esta segunda pregunta que va a hacer y en este segundo envío que le va a pedir a Pedro, que aún sigue siendo Simón, de Juan, va a ser pastorea a mis ovejas. Ya no habla de corderos, habla de ovejas. Y nuestras Biblias, la Biblia de nuestro pueblo y la Biblia de Jerusalén, también van a cambiar el verbo pastorear por apacentar. Sin embargo, el texto griego, más desde el origen, nos va a decir pastorear. Pastorear es distinto a apacentar. Apacentar es dar de comer. Pastorear es conducir, es guiar, es cuidar. En estos días acá en el campo se ve con mucha lindura a las ovejas. Muchas ovejas por distintos lugares, siendo cuidadas por los perros, los mastines, y siendo también cuidado por pastoras y pastores que cuidan de ellas, que eligen los mejores pastos, los mejores lugares, en donde van a estar más cuidadas, en ir a dejarlas, en ir a buscarlas, en preocuparse de que todas lleguen tanto al lugar en el que van a pastar como en el lugar al que van a regresar, el redil. Y entonces a nosotros también se nos viene esta pregunta: ¿de qué modo hoy día Jesús nos invita a cuidar? ¿De qué modo hoy día Jesús nos invita a alimentar con el pan que da vida, a alimentar con un pan que nos ofrece libertad, que nos ofrece dicha? Jesús también hoy día nos invita a tener ese diálogo profundo con Él, a entrar en una conversación sincera que nos permita reconocer cómo Él nos ama, no tratando de aparentar aquello que no somos, sino reconociendo eso que cada uno es, con las cosas maravillosas que tenemos y con aquellas cosas en las que a veces nos abalanzamos y que no sabemos ni podemos responder. Jesús va a preguntar por tercera vez y ahora le va a decir: Pedro, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Después encontramos este texto de cómo va a vivir Pedro, ¿no? Te aseguro que cuando tú eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde no querías. Este texto muchas veces, y por lo que dice el texto, ¿no? Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. La tradición ha hablado de la forma en la que Pedro murió, crucificado hacia abajo, para no imitar a Jesús, ¿no? Pero ciertamente hay otras muertes que nos acompañan, y es el morir también a nosotros mismos. Este texto nos va a traer también con otro hilo de esta trama, que tiene que ver con Juan 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. En ese momento en que Jesús reconoce que ha llegado su hora, la hora de glorificar al Padre. Se repite de nuevo esta manifestación, la gloria del Padre, tanto en Jesús como en esta muerte de Pedro. Porque sabemos que
la vida entregada de Jesús hasta la muerte va a ser la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces el texto nos vuelve a traer al momento en que Pedro no se deja lavar los pies por Jesús. Porque Pedro no puede comprender, no es una comprensión de entendimiento, es una comprensión de corazón. Que Jesús sea el maestro que se abaja para lavar nuestros pies. Que se pone como modelo para que nosotras y nosotros también hagamos lo mismo. Ese acto de amor que nos habla del abajamiento de Jesús, que nos lo recuerda también Pablo en el cántico de Filipenses, ¿no? Que Jesús se despoja. ¿Cuántas veces hoy día a nosotros también nos cuesta mucho ese despojarnos de tantas cosas? No solamente tiene que ver con nuestra a veces dificultad de ponernos en los pies de los demás o a los pies de los demás, viviendo una experiencia de amor tan profunda como la vive la mujer del perfume al lavarle los pies a Jesús. Porque quizás la pregunta que también se nos hace es preguntarnos si realmente nos sentimos profundamente amadas y amados por Jesús como para dejar que Él sea quien los lave los pies a nosotros. Seguramente también nos va a pasar lo mismo que a Pedro, que hay un cierto rechazo, una cierta idea confusa que nos cuesta que sea Él quien se coloque a nuestros pies. Y entonces el texto nos trae una clave que se encuentra al final. En el versículo 36 del capítulo 13, Jesús tienen este diálogo Pedro y Jesús. Dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: a donde yo voy no puedes seguirme por ahora, me seguirás más tarde. Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Y le contesta Jesús: ¿que darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Esta promesa de Jesús, tan triste seguramente para Simón Pedro, para cada uno de nosotros, cuando decimos, nos abalanzamos, ¿no?, con estos deseos de decir aquello que queremos, pero que realmente a la hora en la que las situaciones se ponen de distintas maneras, damos un paso al costado, ¿no? Damos un paso hacia atrás. Entonces, el tema es que esta promesa de negación también se va a convertir en una promesa de seguimiento. Porque el texto dice: a donde yo voy no puedes seguirme por ahora, pero me seguirás más tarde. Y esta es la misma palabra con la que termina este texto del pasaje del Evangelio que leímos de Juan 21. Ahora, después de hablar así, añadió: sígueme. Ahora que Pedro ha reconocido su limitación, su pequeñez, ahora que Jesús le ha hecho reconocer con ojos de amor su verdad y que de esa verdad le llama para poder amar y entregarse a los demás con totalidad, como esos panes y esos peces que ofrece ese pequeño en el momento en que Jesús reparte después de dar gracias a Dios. Porque la posibilidad de repartir nuestra vida, de donar nuestra vida, como dice Henry Nouwen, ¿no? Somos elegidas, bendecidas, rotas y entregadas, nos recuerda que nuestra vida en donación solo nace a partir de la experiencia de la gracia de Dios. Entonces ahora Pedro sí puede seguir, sí puede apacentar, sí puede pastorear a estos corderos y a estas ovejas que han sido y que son buscadoras de ese deseo profundo de Dios. Este texto de pastores, de pastoras y de pastoreos
nos remite a la imagen del buen pastor. Es imposible que no traigamos esta historia de quién es el buen pastor. Y esto Juan nos lo regala en el capítulo 10. En el capítulo 10 del Evangelio le vas a decir, el cuidador le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas lo siguen porque reconocen su voz. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por mis ovejas. Qué lindo esto de que Jesús nos vuelva a recordar que las ovejas y los corderos, nosotros, nosotras, la humanidad, la sociedad que hoy día vive tanto sufrimiento, tanta violencia, tanta guerra, tanta insatisfacción, nos convertimos en buscadores y buscadoras de Dios, en buscadores y buscadoras de felicidad, en buscadores y buscadoras de esperanza. Esta imagen del buen pastor no podemos terminarla acá. Necesitamos todavía un preludio para poder comprender de dónde viene. Y esto van a ser a partir de la experiencia del Antiguo Testamento. Lo vamos a recoger en Ezequiel 34, en el capítulo 34. Ahí Ezequiel nos va a hablar acerca de los malos pastores. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar a las ovejas? Se alimentan con su leche, se visten con su lana, matan a las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No fortalecen a las débiles, ni sanan a las enfermas, ni vendan a las heridas, no recogen las descarriadas, ni buscan las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, les quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos. Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan. Yo mismo las apacentaré, yo mismo las haré descansar. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas, vendaré a las heridas, sanaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Este texto quizás también nos puede traer a la memoria Mateo 25. Cuando tuve hambre y me dieron de comer, cuando tuve sed y cuando estaba sediento y me dieron agua, cuando estaba encarcelado y me fueron a ver, cuando fui forastero y me acogieron. Todos y todas estamos llamados y llamadas a vivir al modo del buen pastor. Pero para eso, el Evangelio también nos regala la clave de conversión en la que Jesús invita a vivir a Simón, hijo de Juan, ahora llamado Pedro. No es un reclamo, no es una amonestación, no es un sacar cuentas, es permitirnos reconocer en lo más profundo de nosotras mismas, de nosotros mismos, quiénes somos, a qué nos llama Jesús, desde dónde nos llama, para poder aprender a vivir a ese modo, vivir a un modo de entregar la vida por aquellos que nos necesitan. En este tiempo de cónclave, en este tiempo de una iglesia nueva, de una renovación, de un Pentecostés, también hoy día la Ruaj, el Espíritu, nos llama para implorar por un nuevo Papa que nos siga acompañando, que nos permita también
ser iglesia acompañante, protagonista, viva, sobre todo para quienes más nos necesitan. Espero que esta reflexión les haya gustado, nos sirva, nos acompañe, nos ayude a hacernos estas preguntas, porque estas preguntas simplemente nos van a ayudar a vivir en el amor. Y el amor siempre nos lleva a cosas mejores.